La respuesta corta es no. La respuesta larga sigue siendo no. Sin embargo, esto no quiere decir que la Biblia no esté llena de promesas del Señor para sus hijos y por supuesto de muchas enseñanzas. Ahora, para poder identificar si un versículo bíblico es una promesa, debemos tener en cuenta un par de parámetros para hacer una correcta interpretación. Y hoy quiero compartirles algunos de los que yo uso y estoy segura que te ayudarán muchísimo. Veamos. Primero, debemos tener siempre presente que la Biblia no se trata de mí como protagonista, sino más bien se trata de la historia de la redención, donde el verdadero protagonista es Cristo. Recuerda esto. El Antiguo Testamento apunta a Cristo, a ese Salvador que vendría, y el Nuevo Testamento muestra a Cristo y cómo éste cambió la historia del mundo. Segundo, la Biblia fue escrita por un solo autor que es Dios Padre. ¿Y por qué lo sabemos? Porque la misma Escritura nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que esto nos lleva a concluir que fue Él quien inspiró a todos los escritores de este maravilloso libro para colocar cada palabra, cada párrafo, cada capítulo, cada versículo, en fin, toda la Escritura, y entonces lo que realmente debemos hacer es buscar lo que su autor quiere enseñarnos en cada escrito. Tercero, los libros de la Biblia están escritos en variados géneros literarios. Por ejemplo, encuentras algunos libros que son epístolas o cartas, otros que son poesía y otros que son historia, y así. Además de que fueron escritos por una gran variedad de autores terrenales. Por ejemplo, el libro de Lucas fue escrito por un hombre llamado Lucas, que era médico, mientras que el libro de Deuteronomio fue escrito por Moisés, un hombre israelita educado en el mundo egipcio. Así que teniendo en cuenta estas cosas, es nuestro deber, al acercarnos a cualquiera de los libros de la Biblia, conocer previamente esta información para tener una lectura e interpretación adecuada. Cuarto y último, recuerda siempre, debemos tener en cuenta el contexto dentro del que está escrito nuestro versículo, porque los versículos en la Biblia no son como textos sueltos que alguien escribió, sino como ya lo dije antes, hacen parte de un todo. En este caso, ese todo puede ser el capítulo, el libro completo y hasta la historia completa de la Biblia. Así que al acercarte a la Escritura, procura siempre leer mínimo varios versículos antes y después de tu versículo, para conocer un poco acerca del contexto inmediato antes de llegar a interpretaciones y aplicaciones incorrectas. Finalmente pensemos en un ejemplo, y usaré uno que es muy común que se utilice inadecuadamente. ¿Han escuchado «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa»? Probablemente sí, es un versículo bastante conocido y usado por los creyentes como promesa, entendiendo que si ellos creen en Cristo, esto automáticamente traerá salvación a toda su familia, o al menos es una promesa del Señor que esto sucederá algún día. Sin embargo, tengo que decirles que si usamos los puntos que les acabo de dar, podremos darnos cuenta de que realmente aquí no hay una promesa. Al menos no para nosotras. Miremos los puntos. Primero, dentro de la historia de la redención, este versículo nos muestra a Cristo como el único Salvador en quien podemos creer para recibir salvación. Segundo, si Dios escribió este versículo, debemos preguntarnos cuál fue el propósito que tenía al dar tal instrucción. Tercero, el libro donde está este texto es Hechos, en el capítulo 16, y el género literario de este libro es historia, y la historia que nos narra es cómo inició la iglesia primitiva, lo cual aconteció después de la venida de Cristo, y fue escrito por Lucas, el médico. Cuarto, si leemos el capítulo completo, nos daremos cuenta que el apóstol Pablo había sido apresado por proclamar el evangelio y por medio de una situación muy particular que aconteció en la cárcel, el carcelero fue impulsado a preguntar ¿qué debo hacer para ser salvo? A lo que Pablo y quien estaba con él le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo siguiente. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
Y unos versículos más adelante se afirma que todos creyeron después de escuchar la palabra del Señor. Concluimos entonces que esta no es una promesa para nosotras, sino más bien una instrucción a aquel carcelero sobre lo que debía hacer para ser salvo él y todos los suyos, que por supuesto nos enseña a nosotras igualmente que si estudiamos, predicamos y vivimos la palabra fielmente, tal vez el Señor nos pueda conceder dar su salvación a toda nuestra casa.